Muy buenas tardes, Dios les bendiga, un abrazo fraternal para todos de ECOL, Comisión de Educación y Familia, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jonathan Javier Otero Devia, soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo, soy experto en Derecho Público y también actualmente curso el segundo semestre de la Maestría en Teología de la Universidad Bautista. A mí me pidieron, me asignaron el tema del Estado y la familia, el cual vamos a desarrollar desde dos enfoques, desde el enfoque jurídico y desde el enfoque bíblico. Muy bien, empecemos. La definición jurídica del Estado es la siguiente: es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Aquí en la gráfica vemos sus tres elementos básicos, que es la población, o ese conjunto, esa agrupación humana, el territorio determinado, que es donde están fijados los límites y donde ejercemos la soberanía, y el poder, que está representado en las ramas del poder público, como la legislativa, la ejecutiva del gobierno y la judicial. Igualmente hay algunos organismos autónomos que también toman decisiones y las mismas son oponibles y de obligatorio cumplimiento para nosotros. En nuestra Constitución encontramos la definición del Estado Social de Derecho, donde nos dice que Colombia es un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y que se busca la prevalencia del interés general. Esa es nuestra definición. También observamos en el artículo 5 que el Estado reconoce todos los derechos sin discriminación alguna, los derechos inalienables, naturales o los derechos inherentes a la persona, y ampara a la familia como la institución básica de la sociedad. Es decir, allí es la primera vez que se menciona la familia y se reconoce como esta institución básica para que exista la sociedad. Igualmente, lo pongo porque es muy importante tenerlo de presente. El artículo 19 nos presenta la libertad de cultos, y es decir, que todos tenemos derecho a presentar, a expresar y profesar libremente nuestra religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Y aquí viene la cláusula donde el Estado es laico y le da un trato igual a todas las religiones de acuerdo a la ley. Es decir, recordemos que en la Constitución pasada hay un Estado confesional donde hay una religión oficial y las demandas eran reconocidas, por eso a Dios gracias cambió y ahorita somos todos reconocidos por igual y tenemos las libertades garantizadas por el Estado colombiano. Muy bien, de acuerdo a lo que nosotros tenemos muy claro en la Biblia y en nuestros desarrollos doctrinales, es claro que el Estado es una autoridad que Dios delega, es delegada por Dios. Recordemos estos versículos que nos lo afirman: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Igualmente, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, 1 Pedro 2:13, y dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Mateo 22:21, donde nos representan la división que existe entre la Iglesia, o si se quiere la religión, y el Estado, y que debemos darle a Dios lo que es de Él y que debemos vivir en sociedad o bajo la regla del Estado, igualmente figurativamente representado por el César. La familia en la Biblia, como ya lo tenemos muy claro también, Génesis 1:27-28 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó y los bendijo Dios.
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí ya un mandato más de carácter de formación a los hijos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, de 6 al 7. Bueno, muy bien, hasta aquí me devuelvo un poco a este artículo 42. Vemos que ya vimos la definición bíblica de la familia o la familia instaurada por Dios, hombre, mujer, con el fin de reproducir la especie humana, que tiene plena sintonía en nuestra Constitución con la definición de Génesis. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable y confirmada. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de esta presentación? Es muy claro que nosotros los cristianos vivimos en sociedad y que debemos responder ante el Estado por nuestras obligaciones como ciudadanos, en este caso como ciudadanos colombianos. Pero también es cierto que nosotros vivimos, además de las leyes que nos rigen como sociedad y como miembros de la misma, vivimos primeramente bajo las normas que Dios estableció. A hoy todavía tenemos una definición constitucional que va en concordancia con Génesis, pero hay muchas reflexiones que nos debemos hacer respecto de cuál es la relación y cuál es nuestra posición como cristianos frente al Estado y cuál es la norma que nos debe regir en caso de que exista colisión o choque entre una norma dada por el Estado, por la autoridad civil o el gobierno civil, y las normas que Dios nos dio para vivir como familia cristiana en la tierra, como matrimonio cristiano también, frente a esta cultura y frente a esta sociedad donde hoy vivimos. Quiero entonces plantear algunas reflexiones para abordar entonces toda la temática. ¿Qué pasaría entonces si como seguidores de Cristo, si en el Estado colombiano, como ha pasado en otras legislaciones, se cambia la definición de familia y el concepto de familia y otras normas que atentan contra nuestros principios y nuestra conciencia? ¿Qué haremos como seguidores de Cristo frente a esto? En estos momentos hay muchas demandas de constitucionalidad que quieren cambiar la definición del artículo 42, porque a juicio de muchos movimientos esta definición es anacrónica, excluyente y no es inclusiva. Porque hoy familia puede ser parejas del mismo sexo, hoy familia puede ser cualquier persona, hoy familia puede ser el perro, el gato y las personas, etc. Pero Dios nos dio una institución que Él creó y bajo la cual considero los cristianos debemos regir, más allá de si los conceptos o las leyes cambian. Y esta es la conformada por un hombre y una mujer, con el fin de reproducirse en lo posible en caso de que así pueda hacerse, y para que podamos establecer esta familia con fines y propósitos eternos. Es decir, para criar a nuestros hijos en el temor y la reverencia del Señor, para que seamos ejemplo en la sociedad, para que seamos ciudadanos modelos y para que a través del ejercicio de nuestras familias, de nuestra vida matrimonial, impactemos la sociedad, impactemos el Estado, porque además nuestros hijos y nosotros mismos podemos estar en cargos de autoridad para que así lo hagamos. Pero independientemente de que estemos en cargo o no de autoridad, considero yo que nuestro manual, nuestra constitución, nuestro estándar de vida, nuestras normas primarias, pues nos las da el Señor en su palabra, ¿no?
Muy bien. Otra pregunta, ¿entregamos la dirección de nuestra familia al Estado o la asumimos desde los postulados o desde los fundamentos bíblicos? Y eso lo vemos en muchos planos, hermanos y hermanas. Vamos a hablar de un plano cultural, por ejemplo. Culturalmente hoy es aceptado que las familias son, o los matrimonios son, el hombre que tiene la mujer oficial o una extraoficial. Eso puede ser normal, y si hay dinero para sostenerlo, pues no pasa nada. Tenemos los tuyos, los míos y los nuestros, y podemos tener familias poliamorosas y del mismo sexo, etc. Entonces, nos vamos a regir bajo esos principios culturales, que muchas veces la cultura trasciende a la norma, o vamos a vivir bajo el postulado bíblico de que el hombre está sujeto a Cristo, la esposa al esposo, los hijos a los padres y todos sometidos al Señor, ¿no? O vamos a vivir bajo cultura como la última jurisprudencia que salió, en donde la mujer no le puede revisar el celular al hombre porque le vulnera el derecho a la intimidad, y el hombre en legítima defensa puede, aún violentamente o bruscamente, garantizar su derecho empujando o golpeando a la mujer en los brazos para evitar que se vulnere ese derecho fundamental. Ese, en resumen, fue lo que llamamos en derecho la razón de la decisión del magistrado, que ustedes habrán escuchado noticias de que dentro del matrimonio también la intimidad no puede ser vulnerada. Bueno, eso lo dicen las normas humanas, eso lo dice la jurisprudencia, en este caso en materia penal, porque fue una demanda por violencia familiar, y entonces allí se disminuyó la pena porque el hombre hizo legítima defensa para salvaguardar otro derecho. ¿Vamos a vivir bajo esa lógica o bajo esos imperativos? O más bien, como familia cristiana, vamos a cumplir el mandato que dice que el hombre y la mujer son uno solo, y es un solo presupuesto, y tiene acceso a mis cuentas completamente mi esposa, a redes sociales, a correo electrónico, a mi cuenta bancaria, porque hay claridad y transparencia en el manejo del dinero, porque somos uno solo, y nuestro proyecto de familia lo hacemos para el Señor, más allá de si lo hacemos para la sociedad. Impactamos a la sociedad, pero vivimos bajo el mandato bíblico, y no hay tal separación de dinero, no hay tal intimidad, porque somos una sola persona, somos una sola carne, como dice el Señor, y vivimos así. Si vivimos así, entonces vamos a contradecir los mandatos culturales o aún normativos o jurisprudenciales en este caso, porque nuestra norma de conducta es superior. Y con ello, a través de nuestro ejemplo, podemos predicar, aun si no habláramos, con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio, como lo llamamos nosotros en nuestras congregaciones. Sigamos pues. ¿Educamos a nuestros hijos en el temor del Señor o se los entregamos al César para que los adoctrine el mundo o para el mundo? Esto es otra pregunta importante. ¿Educamos a nuestros hijos en el temor del Señor o se los entregamos al Estado, al César, para que los eduque? Son decisiones que debemos tomar. No considero que no podemos permitir que, como se está educando hoy a los niños en las escuelas oficiales y aún en las privadas, que también son regidas por el Estado, donde ya sabemos todo lo que le están enseñando, yo considero que no debemos someter a nuestros hijos a esa doctrina, porque los criamos en la reverencia del Señor, pero allá le dicen todo lo contrario. Entonces debemos decidir qué hacemos. Particularmente en nuestra familia, educamos en casa, porque no consideramos que existan garantías en las instituciones educativas para que podamos seguir criando a nuestros hijos en la reverencia del Señor, en el temor del Señor. Respetable la decisión de cada familia,
Pero más allá de lo que decíamos, debemos tener claro que la educación de nuestros hijos está en manos nuestras como padres y no la podemos delegar. Como dice la profesora Neriet, los colegios no son parqueaderos de niños, donde lo pongo y lo traigo a cierta hora. La escuela dominical es insuficiente para criar a nuestros hijos, porque el domingo le enseñan una cosa y de lunes a viernes o a sábado el mundo les enseña otra. Nosotros somos los que debemos educar y edificar a nuestros hijos como familia cristiana. Y esa generación fortalecida la que les llevará y seguirá transmitiendo a las futuras generaciones la palabra del Señor y la forma de vivir de acuerdo a estos mandatos. Si entregamos nuestros hijos al César, no podemos después cuestionarnos por qué nuestros hijos no viven conforme a la gracia en el Señor, sino que viven como viven las familias no creyentes. Entonces, la invitación es para que reflexionemos y tomemos decisiones de que la educación de nuestros hijos está en nuestras manos. Aun si el Estado quisiera intervenir, debemos decidir y seguir apostando al mandato bíblico. Aun si el Estado nos quiere decir cómo disciplinar a nuestros hijos, porque es que es un trato inhumano y cruel corregir, como la palabra de Dios dice, indisciplina, porque queremos salvar sus almas, porque los amamos y porque no los consideramos bastardos sino hijos, y porque si hijos los amamos, los disciplinamos. Entonces decidamos. Nos va a dar miedo entonces disciplinar a nuestros hijos porque el Estado nos está diciendo no lo disciplinen. Eso es cruel, eso es inhumano, eso es degradante. Cuando el Señor dice disciplínanos, porque aún cuando fuere grande no olvidará la corrección, porque queremos salvar su alma, porque la vara lo aleja del Seol, etc. Ahí están. ¿Qué hacemos como familia cristiana cuando tenemos dos mandatos, uno bíblico y uno estatal? Yo apuesto y prefiero seguir cumpliendo el mandato bíblico. Aún si las consecuencias legales de la imposición de una medida del Estado fuera drástica, hay que seguir obedeciendo al Señor. Finalmente, yo creo que la respuesta nos la da Hechos 4:19, que respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgáis, o juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a vosotros antes que a Dios o antes que a Él. Allí está la respuesta. Estamos en unos tiempos en donde el Estado quiere intrometerse cada vez más en las decisiones familiares, en la intimidad familiar, en las decisiones de los padres, en la educación de nuestros hijos. Pero por otro lado tenemos claro los mandatos bíblicos que el Señor nos dio, el mantener el diseño de familia que estableció desde Génesis, en vivir y en educar a nuestros hijos conforme a sus mandatos, en tener un orden en nuestro hogar conforme a la Biblia, en ser ciudadanos ejemplares, pero recordemos que antes de ciudadanos colombianos somos ciudadanos celestiales. Así que, hermanos y hermanas, estas son las reflexiones que yo quería plantear, sutilmente y a veces directamente, como la ley del castigo físico, creo que se llama. Vamos a encontrar influencia o intromisión del Estado para que con el tiempo, si no estamos alertas, vamos a terminar aceptando, obedeciendo o interiorizando patrones culturales y normativos que van en contra de los mandatos bíblicos con los que Dios nos dotó para vivir conforme a su palabra y su verdad, para edificar la familia que posteriormente será la iglesia, que será la sociedad y que será a futuro las autoridades de eminencia. Queremos una transformación social. El mayor trabajo lo tenemos en casa. Y entonces nuestras familias serán diferentes en la medida en que nosotros decidamos cómo vamos a vivir, en la medida en que decidamos cómo vamos a educar, en la medida en que decidamos cuál mandato vamos a seguir. Y considero que si es necesario,
Tendremos que llegar a la desobediencia civil, a la desobediencia pacífica, como lo hicieron los apóstoles, de decir, si nos van a azotar, si nos van a perseguir, si nos van a prohibir predicar del Señor, pues asumimos